el punto de vista metodológico, o sea, lo que a mí me interesa es que tengan una idea acabada de lo que es la materia y para qué se aplica la materia. Por varias razones. Una de ellas es porque después en las encuestas me ponen que no expliqué los objetivos de la materia cuando siempre lo explicamos. Esta charla la vengo haciendo desde el 2011. Pero bueno, siempre hay, como decían antes, un buen corneta. Pero bueno, y aparte me interesa que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar por una cuestión de tener un panorama y poder manejar algunas, digamos, expectativas o, o alinear las expectativas de lo que se pretende con esta materia respecto de cada uno de ustedes. Esta materia, como decíamos al principio, es una aplicación de manejo de señales, de tratamiento de señales específicas a las telecomunicaciones. Tiene mucha matemática, no muy compleja. Tiene también física, no muy compleja. Más física tiene medio enlace, por ejemplo. Pero la realidad es que en una carrera de ingeniería, la matemática y la física son las bases para entender de qué se trata todo esto. ¿Está bien? De qué se trata desde el punto de vista de que son aplicaciones físicas, ¿sí?, interpretadas a través de ecuaciones matemáticas. Tratamiento de señales es eso. Son algoritmos que me explican qué está pasando en en un filtro, por ejemplo, en un filtro digital. ¿Está bien? La materia podríamos decir que se divide en dos partes. Tradicionalmente se dividía en lo que era las telecomunicaciones o el análisis de sistemas de modulación de onda continua, ¿sí?, y discreto. Onda continua es una señal que en el tiempo, en determinado periodo, tiene infinitos valores. ¿Sí? La voz o una señal senoidal. ¿Sí? Y señales en el campo discreto son señales que tienen valores en un determinado instante de tiempo, tiene un valor y solo un valor. ¿Está bien? Un caso particular de la señal discreta son las señales digitales, donde yo mando unos y ceros de alguna forma a través de un medio de enlace. Un sistema de comunicación, vamos a ver. Un sistema de comunicación tiene una fuente que es la que genera la información que yo quiero transmitir. ¿A dónde? De un punto A a un punto B. O de un punto a varios puntos. Caso de lo que se denomina el broadcast. Una radio. Una emisora de radio es de un punto a multipunto. ¿Está bien? Pero siempre es una información desde una fuente hacia un destino. El destino puede ser uno o más sistemas, elementos, personas, lo que fuese. Entonces yo tengo una fuente, esta fuente puede ser continua, o lo que se denomina vulgarmente analógica.
O puede ser, como decíamos antes, discreta, que normalmente es digital, maldito digital, es binaria. ¿Por qué? Porque tiene dos valores. Una fuente discreta, ¿está bien? Puede ser una fuente que represente información, ya lo vamos a ver, con diferentes valores, por ejemplo, de tensión. Por ejemplo, 4 valores de tensión sería, en vez de una fuente, en ese caso sería una fuente discreta cuaternaria, porque tiene 4 valores. Una fuente discreta binaria o digital tiene 2 valores. ¿Está bien? Una fuente analógica podría ser una señal senoidal. Variaciones de la tensión en función del tiempo. Ustedes saben que cuando el valor, por ejemplo, este valor de tensión vuelve a repetirse en este periodo, o cuando vuelve a repetirse desde el tiempo 1 y el tiempo 2, el tiempo 2 menos el tiempo 1, que son los mismos valores, o sea, cuando el valor que en un determinado instante se repite, se dice que pasó un periodo de la señal. Es un periodo. Y este periodo, la inversa de este periodo, se le denomina frecuencia, en ciclos sobre segundo. ¿Cuántos periodos pasaron en un determinado instante? La frecuencia, que se mide en ciclos por sobre segundo o en hertz, según el sistema. Por ejemplo, si en MKS va a ser en megahertz, en hertz, perdón, las unidades de frecuencia. Hertz. Y acá una aclaración. Hertz es un tipo. Entonces, el hercio no existe. No hay una traducción de un apellido, aunque los españoles quieran hacerlo. El ohmio no existe, es el ohm. El faradio es el Faraday. ¿Está bien? O sea, son traducciones de apellidos, no existen eso. ¿Está bien? Entonces, es el hertz. O ciclo por segundo, como le guste más. Y esto es una señal continua, porque en este caso, desde el tiempo 2 o del tiempo 1 al tiempo 2, la señal pasó por infinitos valores de tensión. La tensión 1 es un volt. Entonces, en el instante 1 está en un volt. En el instante T1 más delta T va a estar en 1,1 volt. Pero entre un volt y 1,1 volt hay infinitos valores. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar entre T2 y T1. O sea que la señal, para entenderla, yo tengo que reconstruirla en su totalidad. O tratar de reconstruirla en su totalidad. Esa es una fuente analógica o continua o de onda continua, que es una fuente discreta. La fuente discreta es valores instantáneos, podemos llamarlo unitario, que tiene un solo valor. En este delta T, lo que dura ese pulsito, o podríamos hacer un poquito más
específicos y en vez de tener este pulsito podíamos hacer algo así, tener una función, una extensión, por ejemplo, para seguir con lo mismo, función del tiempo, donde en el instante t1 tenga uno y un solo valor. Es una señal impulsiva, lo que se denomina función unitaria o delta Dirac, delta de Dirac. En el instante T2 va a tener otro valor, en el T3 va a tener otro, y así sucesivamente, valores específicos puntuales en un instante de tiempo. No estoy transmitiendo toda la señal, sino que transmito, en este caso, muestras. De esta misma señal puede ser. ¿Está bien? Estoy discretizando una señal continua. ¿Por qué? Los sistemas de transmisión, básicamente, salvo que sean entre dos computadoras, básicamente son desde una fuente analógica a un destino analógico. Si yo estoy hablando de manera analógica, tengo diferentes frecuencias, diferentes amplitudes, y el que me está escuchando, ustedes, son receptores analógicos, no entienden otro tipo de señalización. Sin importar que en el medio yo pueda estar transmitiendo de manera discreta. ¿Está bien? Lo vamos a ir viendo. Estoy haciendo una gran introducción. Entonces, esta señal discreta tiene ciertas características que después vamos a comentar. Si la señal discreta es una señal binaria, bueno, en ese caso vamos a tener algo así. Representación de la información con dos valores, un 1 y un 0, que no necesariamente tiene que ser ausencia o no ausencia de señal. En este caso, nuevamente de tensión. Acá voy a tener un valor de sub 1 que me va a decir que ahí estoy mandando tensión, estoy mandando un 1 o un 0. Una norma. Yo digo, cuando tenés tensión es un 1, y cuando no tenés tensión es un 0. ¿Por qué? Es una norma. Yo puedo decir cuando tenés tensión es un 0 y cuando no tenés tensión es un 1. Y está bien, es otra norma. Lo más lógico es lo primero. Lo segundo es para ser un poquito más jodido. Hay formas de mandar esta información que representan también una señal binaria, pero con una señalización específica para determinadas aplicaciones que ahora vamos a comentar. Entonces, ya tenemos la fuente, que puede ser continua o analógica o continua o discreta, ¿está bien? Y esa fuente la voy a aplicar a un sistema de transmisión, algo que me permita a mí transmitirla. Agarro una lata de tomate, de conserva, no necesariamente tiene que ser de tomate, dos. Le hago un agujerito en el centro, le pongo un piolín, agarro la otra lata de tomate, le hago un agujerito en el centro, ahí ato la otra punta del piolín, lo estiro y ahí tengo un sistema de comunicación analógico. Tengo variaciones mecánicas, variaciones de presión del aire dentro de la lata que hacen vibrar la tapita de la otra punta de la lata. Obviamente tengo que abrirla y vaciarla, ¿no? Del tomate, si no, no va a funcionar. Esa variación mecánica se transmite en forma de una onda mecánica en el violín. Hay variaciones de posición respecto del piso de ese violín que impactan en la otra chapita y hace que varíe la presión de aire dentro de la chapita y estoy escuchando a la otra persona. ¿Está bien? Hay una persona hablando en la habitación de al lado,
supongamos que la pared es de Durlock, yo puedo poner un vaso en forma de embudo y escuchar la información. ¿Por qué? Porque hay una variación mecánica de la pared, esa pared de Durlock, una pared común, que impacta sobre el vaso, que vibra y traduce la información. Todo eso es una comunicación analógica. Claro que en algún momento yo podría decir, bueno, entonces yo podría tener una lata y un violín de 10 kilómetros y a la otra lata y hablar con una comunicación de un punto A a un punto B, un punto a punto. Sí, podría hacerlo, pero tendría que tener un vozarrón y una potencia tal que esas variaciones mecánicas puedan, eh, digamos, atravesar o con la mínima atenuación, con la mínima pérdida de energía, esa línea. ¿Está bien? Entonces, yo acá voy a tener un sistema electrónico que va a tomar esa fuente, la va a amasar y la va a transmitir. Es un sistema de transmisión. Sistema de transmisión. ¿Está bien? En la otra punta voy a tener el destino, ¿está bien?, que va a tomar la información del piolín, ¿está bien?, y va a ser mi sistema de recepción o mi receptor. Y entre medio tengo un canal de comunicaciones, un medio de enlace. Canal de comunicación. Ese canal puede ser un medio físico, medio físico puede ser un cable coaxial, algunos le dicen. Puede ser, o sea, esto es una línea desbalanceada, puede ser un par de cobre, línea balanceada, puede ser una fibra óptica, puede ser un enlace UTP, diferentes tecnologías de medio de enlace que se van a tener que adaptar tanto al canal o al sistema de transmisión como al sistema de recepción. Fuente, destino, y entre medio tengo el transmisor, el receptor y el canal. El canal puede ser físico o puede ser radioeléctrico. Voy a borrar acá para prolijar. Puede ser físico o puede ser radioeléctrico, decíamos. O puede ser, mejor dicho, para ser más específicos, el espacio libre. Y dentro del espacio libre voy a tener enlaces radioeléctricos terrestres o enlaces radioeléctricos satelitales. ¿Está bien? Esto es el sistema de datos. Yo hablo o capturo una imagen, la proceso y la envío. La imagen que estoy capturando son variaciones de luz, ¿está bien?, que rebotan
escenario, en una persona, acá está rebotando toda la frecuencia, porque es blanco, acá en los anteojos son negros, está absorbiendo todas las frecuencias, entonces no refleja ninguna, y eso genera una imagen. La luz que impacta en mi persona refleja diferentes tonos y diferentes contornos. ¿Bien? Acá hay verde, entonces acá hay una separación entre la barba blanca y el fondo verde que me genera el contorno inclusive de la camisa. Eso se refleja, lo capta una cámara de televisión, capta una señal analógica, la procesa y la transmite. El receptor, el televisor, un tubo de rayos catódicos, que era una antigüedad, o una pantalla de LED. ¿También? El sistema de recepción decodifica esa información, que por lo general que va a venir en forma discreta hoy día, va a venir en forma discreta, binaria, con algún tipo de transporte, que vamos a hablar en su momento, y la decodifica y la presenta en la pantalla con variaciones de intensidad, de color y de color, intensidad para cada color. Hay una forma de transmitir esa información donde hay señales específicas que le dicen a ese receptor de televisión cada píxel qué valor tiene que tener en cuanto a temperatura del color, en cuanto a intensidad del color, en cuanto a color mismo. Pero el que está mirando esa información en el televisor es un destino que es analógico. Son mis ojos entienden información analógica. El filtro de nuestros ojos es una curvita de este tipo, donde en la parte central está centrado el color verde. Por eso te dicen, cuando descansas la vista tenés que mirar un arbolito o un paisaje verde. ¿Por qué? Porque es el punto de mayor ganancia que tienen nuestros filtros analógicos, que se denominan ojos. Es un circuito equivalente a un RLC. No es ni un filtro FIR, ni cuadrado FIR, ni cuadrado R. Es un filtro analógico. O sea, cuando la fuente es una unidad de carbono y el destino es otra unidad de carbono, son dos entes, dos unidades que entienden información analógica, no otra información. Si son unidades de silicio, tanto el destino como la fuente, entienden información digital. ¿Está bien? Ese canal de comunicaciones, en un mundo real, atraviesa una determinada distancia. Y en esa distancia, por las características propias del canal de comunicación, va a tener una inserción de ruido térmico, por ejemplo. En el caso de un cable coaxial. Supongamos que ese punto a punto es un cable coaxial que está tendido entre dos puntos, donde transporta una determinada cantidad de información. Asumamos que es una información, puede ser digital o puede ser analógica. Vamos a hablar un poquito más de esto. Las características propias de un cable coaxial o de un par de cobre o de un UTP tienen que ver con el material en el cual están construidos. El cobre tiene una determinada resistividad. ¿Está bien? Que eso me va a generar en una determinada distancia una resistencia. ¿Está bien? Eso va a hacer que la potencia que tengo acá de salida no sea igual a la potencia que tengo a la entrada del receptor.
Una pérdida, una atenuación. Esa potencia de salida va a tener que ver con una frecuencia determinada, con cuántos ciclos por segundo yo estoy transmitiendo y cómo la estoy transmitiendo. La puedo transmitir en banda base, que es la banda base, esto que estoy hablando ahora. Yo estoy hablando en banda base. ¿Está bien? O la puedo transmitir arriba de una señal. Sí, Federico. Sí, no, le quería comentar. Nosotros, por ejemplo, antes en la empresa usábamos todo por antena. Hacíamos todo lo que es la conexión de los clientes por antena, por radio. Y bueno, Sí, migramos a fibra y bueno, notamos eso, el tema de que al cambiar el canal se mejora un montón lo que es el servicio. Por ejemplo, claro. antes nosotros revisábamos la pérdida con las mismas RF y hoy en día con la fibra utilizamos la OTR, medimos y nada, eso es una locura, es otra cosa, es otro mundo. Sí, la comparación entre un medio físico de fibra óptica y un medio inalámbrico tiene sus cuestiones que son para una determinada aplicación. Un medio inalámbrico, yo tengo una determinada cantidad de transporte de información, de transporte de energía, ¿no? Es una onda electromagnética que está viajando en el aire, el medio de enlace es el aire, el éter, como decían antes, y ese medio de enlace tiene una determinada frecuencia, o sea, yo no podría transmitir una señal vocal en forma aérea. Y no podría, no porque no se puede, sino porque, primero, el receptor tendría que ser tal que pueda recibir mi información y solo mi información. O sea, todos los demás que tienen receptores que están transmitiendo, digamos, a viva voz en forma aérea, no a través de una señal mecánica, sino a través de una señal radioeléctrica, tendría que estar apagados. ¿Está bien? Y mi elemento irradiante tendría que tener dimensiones descomunales. ¿Está bien? Y la potencia que yo tendría que trabajar en ese elemento irradiante sería muy alta. ¿Eh? Entonces, vos elegís el medio de enlace en función a la cantidad de información que quieras transmitir. Lo vamos a ver también en su momento. ¿Está bien? Para eso vas a elegir transmitir la información de la fuente a través de una señal que sea amigable con ese centro, con ese sistema o con ese canal de comunicación, con ese medio de enlace. Yo voy con esto. Esa señal se llama portadora. Supongamos que yo tengo que transmitir o transportar del punto A al punto B 10.000 containers. ¿Está bien? Necesito un medio de transporte lo suficientemente grande como para que quepan los 10.000 containers. ¿Está bien? Ese medio de transporte lo suficientemente grande es un barco. Entonces yo agarro el barco, que es el portador, le pongo todos los contenedores y lo pongo en el agua. Porque ese portador, ese transporte, es amigable con ese medio de enlace del punto A al punto B, que es el agua. ¿Está bien? Obviamente siempre y cuando pueda transportar digamos, del puerto A al puerto B, tenga agua. ¿Está bien? Si tengo una ruta, no voy a poder hacerlo. Si tengo que transportar menor cantidad de mercadería, un contenedor, o dos contenedores, o tres contenedores, lo puedo hacer por tierra y lo puedo hacer con un camión. ¿Está bien? Y el medio
el portador es el camión y el medio de enlace es la ruta. ¿Está bien? Y lo mismo pasaría con un avión. ¿Está bien? En el agua, ese medio de enlace, tiene distorsiones. ¿Cuáles son las distorsiones? Viento, ruido. ¿Bien? El viento genera olas y el barco se mueve. Se mueve, si los contenedores no están bien fijos, se pueden caer. Puedo perder la mercadería. Si el medio de enlace es una ruta, sobre todo las rutas argentinas, tienen un ruido, una densidad de ruido, una destrucción prácticamente absoluta. Si no me creen, vaya alguno desde el camino del desierto, al final del camino del desierto, hasta el puente, la ruta 151, y van a ver que parece que nunca hubo ruta. Y luego pasa como un avión, turbulencia, de viento, tormenta, etcétera, etcétera. O sea, hay en ese medio de enlace afectaciones al transporte. Entonces yo voy a tener una fuente que la voy a manejar de alguna forma, que la voy a poner sobre una portadora que es una frecuencia diferente, mayor. ¿Por qué mayor? Porque cuando más grande es esa frecuencia, más capacidad de transporte de información yo voy a tener y la meto en un determinado medio de enlace. Va a depender de la cantidad de información que quiera transmitir y de la frecuencia que ese medio de enlace me permita transmitir. Por ejemplo, un cable coaxil tiene lo que se denomina un ancho de banda, frecuencia útil, hasta 1.2, 1.4 GHz. Después se comporta como un filtro pasabanda. ¿Está bien? O pasa abajo, si queremos llamarlo así, porque un coaxil se puede transmitir de 0 a 1.2, 1.4 GB. Entonces, en ese ancho de banda puedo meter información. Entonces, la portadora tiene que estar contenida dentro de esa frecuencia. ¿Por qué? Porque el coaxil, como cualquier elemento físico de cobre, digamos así, tiene lo que se denominan parámetros distribuidos. Los parámetros distribuidos son resistencia, inductancia, capacitancia, ¿está bien? Que generan un filtro RLC con una determinada frecuencia de corte. Luego pasa en un cable UTP, en un cable, en un par de cables retorcidos, etc. Entonces, si ese canal es físico, voy a tener interferencia. Voy a tener interferencia de ruido. Puedo tener interferencias también de señales, ¿está bien? Que están siendo emitidas en la misma banda de frecuencia, en la misma frecuencia. ¿Está bien? Eso es una interferencia externa a mi sistema. Es una interferencia extrasistema. Que por alguna cuestión de mala construcción por lo general o mala aislación, se meten en mi sistema. En un sistema radioeléctrico, sobre todo en aquellos sistemas que son no licenciados, seguramente, Federico, ustedes estaban transmitiendo en la banda de 2.4 GHz. Sí, lo que era radio, sí, estábamos con eso. La banda de 2.4 GHz es una banda no licenciada. Entonces, vos transmitís en 2.4 GHz y yo puedo poner un radio enlace también o un sistema Wi-Fi en 2.4 GHz y puedo interferir con vos. Y vos no me podés decir nada, ni yo te puedo decir nada vos si me estás interfiriendo. Sí, Porque es sí. una banda no licenciada. Nuestro enlace con nuestro proveedor antes era por RF en 2.4 y después lo cambiamos Entonces, a fibra óptica. a fibra óptica, exactamente. Porque esa banda no licenciada, nadie paga. Los organismos de regulación, que en el caso de la Argentina es la ENACOM,
o en el caso de Estados Unidos, la FCC, ¿está bien? Dicen, si vos querés transmitir en forma segura, de manera radioeléctricamente hablando, ¿no? Tenés que venir acá y pedir una frecuencia. Entonces, si vos querés hacer un enlace radioeléctrico entre tu proveedor y tu punto de distribución, y querés que el enlace radioeléctrico no sea interferido, tenés que ir a comprar una banda de frecuencia, a pedir una banda de frecuencia, vos decís, entre este punto A y este punto B, yo quiero hacer un enlace radioeléctrico. ¿En qué frecuencia? La primera pregunta no es en qué frecuencia yo lo voy a transmitir, sino qué cantidad de información voy a transmitir. ¿Está bien? Para esa cantidad de información vas a tener un determinado ancho de banda, y ese ancho de banda, y aparte un determinado servicio, vas a tener una gama de frecuencias que te van a decir que están reguladas, licenciadas, que te van a decir en las cuales vos podés transmitir. ¿No? Te agarras y transmitís en esa banda de frecuencia. Perfecto. Tenés que hacer el cálculo de radioenlace, tenés que hacer el cálculo interferente, cómo vos vas a interferir a otros radioenlaces que están en la misma frecuencia. Y sí, van a estar en la misma frecuencia porque el espectro radioeléctrico es un bien escaso. Entonces vos tenés que asegurar que desde la ENACOM, o asegurarle a la ENACOM que los sistemas de transmisión que están en tu misma frecuencia están lo suficientemente alejados como para que vos no lo interfieras ni que te interfieran a vos. Haces el cálculo de enlace y te puedes transmitir. Si vos estás transmitiendo con una frecuencia licenciada, y bueno, vas a tener interferencia. Por eso que pasás a una fibra óptica. ¿Está bien? La fibra óptica es un sistema que transporta ondas electromagnéticas como si fuera el barco, gran cantidad de información. Están en el orden de los terahertz, de las decenas de terahertz, centenas de terahertz. Pero en la parte, en el ambiente, digamos así, óptico, o un enlace óptico, se habla de longitudes de onda, nanómetros, ¿no? Las centenas, decenas de nanómetros, 850, 1600, lo que fuese, para comunicación. Hay una ventana de comunicación donde va de 850, 600 a 1600 y pico nanómetros de longitud de onda. Entonces, ahí te aseguras que no tenés interferencia, ¿está bien? Porque vos estás trabajando con un medio contenido. Es una propagación en un medio físico, es una propagación dieléctrica. Un dieléctrico está propagando una onda electromagnética en un dieléctrico. Entonces tenés más inmunidad al ruido, menor interferencia. Estás asegurado. Y tenés una alta capacidad de transmisión de información. Ese ruido entonces se mete en el canal, puede ser ruido térmico, puede ser el ruido propio del sistema, y hace que, además de la potencia que tengo en el punto de recepción, la potencia recibida va a ser igual a la potencia transmitida, ¿está bien? Si queremos ponerle un factor multiplicado por un factor de atenuación más un ruido. Esto me da en una señal continua o una señal discreta. ¿Cómo lo manejo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué efectos tiene? Eso lo vamos a ver más adelante. Como adelanto, y ahí está la justificación de por qué mandar información digital o información binaria, es que si yo mando una señal continua, mando mi señal de voz por una portadora, por un señal, y tiene una interferencia de ruido, ¿está bien? Cuando yo la reciba y la, entre comillas, decodifique, estoy decodificando una señal continua. Y todos los puntos de la señal, lo que decimos la señal, cada uno de los puntos son los que a mí me interesan. Si yo pierdo un puntito, pierdo información.
Si ese puntito, si la señal que estoy recibiendo es algo así, tengo lo que se denomina una distorsión. Entonces, si yo esa señal de alguna forma la puedo convertir en una señal binaria, ya la información que está viajando no tiene absolutamente nada que ver con la información original. Son unos y ceros. Y yo esos unos y ceros los trato como unos y ceros, como información. Es un número que estoy transmitiendo. Entonces yo puedo esperar un determinado número, ¿está bien? O puedo transmitir un determinado número y puedo o bien esperar de alguna forma con algún procesamiento de la señal, corregir ese número para obtener el número igual, para obtener el número real, perdón, o bien lo puedo predecir. Es otra cuestión. Entonces, en una transmisión binaria, como estoy mandando unos y ceros, yo podría ponerle, por ejemplo, supongamos que acá tengo un tren de 8 bits de unos y ceros. Le puedo poner acá un algoritmo que se denomina ciclo de corrección de errores, que está pasando con, también con perdón, le decía, estaba pensando a ver si se conectaba José. Puedo transmitir la información mía, ¿bien? Con un polinomio que tiene que ver con esa información, que me va a dar un número X. ¿Está bien? Corrector de error, que cuando lo lea en el receptor, primero va a leer esta información, va a calcular ese código cíclico, esa redundancia cíclica, se denomina código de redundancia cíclica, la va a calcular y la va a comparar con este. Dependiendo la cantidad o el peso de ese polinomio, yo voy a poder hasta corregir una cierta cantidad de bits. Entonces sé que hay un error porque el polinomio que transmití, que me llegó, no es igual al polinomio que recibí, de alguna forma medio extravagante, y puedo corregir bits. ¿Bien? Eso es una ventaja de transmitir en digital. Otra ventaja es, y esto se usa en sistemas móviles, celulares, es que yo transmito una información y el canal radioeléctrico, puede variar, puede tener interferencias puntuales, puede haber un ruido en algún momento determinado, puede variar, puede llover y puede aumentar la atenuación. Entonces el sistema de transmisión está mandando la información y en algún momento dado, después de n tramas, manda un número, el 8, por ejemplo. El receptor sabe que después de la trama n, la próxima trama es una información que él conoce, que es el 8. Entonces el transmisor le dice, te mandé un 8, o te voy a mandar un 8, te mando el 8. Este se prepara para recibir el 8, lo compara y dice, sí, es un 8, perfecto, listo. Si el transmisor le avisa que le va a mandar un 8 y en realidad él recibe un 6, él entiende que el canal tuvo una variación de 2. Entonces dice, voy a corregir en 2 mi receptor, de alguna forma. Entonces la próxima señal, la próxima información que viene, que es la información real, supongamos que manda un 95 el canal, ¿está bien? Él sabe que tiene que sumarle 2 a esa información, porque va a recibir 93, le suma 2 y ya arma el 95. Eso es una cuestión muy por arriba, digamos, a 10.000 kilómetros de distancia. Si el enlace,
punto A al punto B hay mucha distancia, yo lo que voy a tener ahí es una pérdida mayor. Entonces yo puedo tener la necesidad de tener un enlace radioeléctrico que lo puedo hacer de manera no terrestre, sino satelital. El satélite es meramente un repetidor. Toma la información, la procesa de alguna forma y la retransmite del punto A al punto B. Nada más que eso. Los satélites de comunicaciones estamos hablando, ¿no? Entonces, eso sería la gran filosofía de lo que es un sistema de transmisión. Todo eso después, para cada uno de los diferentes tipos de transmisión, podemos definir que la materia está dividida en sistemas de transmisiones de onda continua y sistemas de transmisiones discretos, o analógicos y digital, para hablar a nivel de barrio. Y voy a tener esa generación de transporte, que la voy a denominar modulación, ya vamos a ver después qué significa, analógica o modulación digital, o modulación de onda continua y modulación discreta. ¿Sí? Hay tipos de modulación continua, ¿sí? Que lo vamos a analizar. Obviamente primero vamos a entender qué es una modulación. La modulación de onda continua puede ser modulaciones del tipo AM, modulación de una señal continua puede ser en amplitud, o puede ser una modulación exponencial en frecuencia, FM, AM o FM. Y las modulaciones digitales o discretas pueden ser PSK, ASK, UAM, OFDM, y si tenemos tiempo vamos a ver algún tipo de modulación que se aplica para esta generación, que es OFTS. Después lo vamos a ver, ¿no? En su momento. Entonces tengo una forma de manejar la información, básicamente, en función a el tipo de señal que yo quiera enviar, podríamos decirle, la inmunidad al ruido que yo quiera lograr. Y básicamente nosotros nos vamos a basar en una ecuación. Yo pongo una ecuación de este tipo, una señal, que puede ser una señal modulada, señal senoidal, coseno de, coseno es 2πf, argumento, omega t, más un argumento variable, y acá una amplitud que la puedo hacer variable. Con esta fórmula aplicamos todas las modulaciones, sea de onda continua, de AM, FM o digitales. ¿Está bien? Es tan simple y tan complejo como eso. ¿Está bien? En una señal de este tipo, yo puedo variar la amplitud con la señal continua o discreta y transmitirla en una determinada frecuencia. Pi por F, la frecuencia que es la frecuencia portadora. O puedo dejar fija la amplitud y variar el argumento, el exponente. ¿Por qué el exponente? Porque esto por Euler es equivalente a E a la omega ct más phi de t, que después lo vamos a ver en su momento. Entonces, varío el argumento, varío el exponente, y tengo una variación de frecuencia o de fase. Si la variación puede ser continua o puede ser discreta, puede ser binaria. Cuando hago variaciones binarias, tanto en la amplitud como en el argumento, en la fase, estoy obteniendo los diferentes tipos de modulación
binaria. ¿Está bien? También vamos a ver que en el medio de enlace, cualquiera sea ese medio de enlace, voy a tener variaciones continuas. ¿Está bien? Después vamos a ver por qué motivo. ¿Qué pasa si yo le mando unos y ceros en un medio de enlace? Un físico, por ejemplo. ¿Mm? Esto es panorama de lo que vamos a ver. También vamos a ver, como les decía, los diferentes tipos de modulación. Vamos a hablar de receptores, los que se denominan todo tipo de moduladores. ¿Está bien? Lo que son los espectros de potencia. ¿Qué pasa? Nosotros acá estuvimos hablando de una variación temporal, pero ¿qué pasa cuando yo estoy poniendo varias frecuencias en el aire? ¿Cómo lo miro en el tiempo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Varios grafiquitos, así entre comillas, temporales? No. Para eso hay una herramienta, que son las transformadas, que me dan una visión diferente de la señal que yo estoy mandando. Por ejemplo, la transformada de Fourier, que ustedes la vieron en análisis matemático 1, 2, 3 o 4, 25, no sé cuánto. Entonces, esa herramienta me transporta de un entorno temporal, o sea, lleno de omega t, bueno, temporal, variaciones temporales, a variaciones frecuenciales, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces estoy trabajando en el entorno de la frecuencia. ¿Puedo tener otras transformaciones? Sí, sí. Por ejemplo, quiero ver cómo varía la señal, la amplitud de la señal en función del tiempo, tengo dominio del tiempo. Quiero ver cómo varía la amplitud de la señal, de la frecuencia, en función la amplitud de la señal en función de la frecuencia, paso al dominio de la frecuencia. Aplico una transformación que es de Fourier, transformada de Fourier. Si la señal es continua, tiene un tipo de transformación, y si la señal es discreta, tiene otro tipo de transformación, que es exactamente lo mismo. Uno con una integral para continua, y otro es para una sumatoria para discreta. Es como si yo agarro el símbolo de sumatoria, que es para señales discretas, porque estoy sumando pedacitos, lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro, y tengo una integral. Cuanto más pedacitos tengo, ese diferencial se hace más chiquitito, y este simbolito de sumatoria de epsilon mayúscula se hace una integral. ¿Eh? Dominio temporal, dominio frecuencial. O dominio continuo y dominio discreto, mejor dicho. Si yo quisiera ver en qué momento aparece una determinada frecuencia, tengo que aplicar otra transformación. Tengo que agarrar esa misma señal y quiero decir, bueno, está bien, fenómeno. Yo sé que acá aparecen con esta amplitud, estas frecuencias, en el dominio frecuencial. Ahora quiero saber, en un dominio combinado, tiempo-frecuencia, cuándo aparece cada frecuencia. No importa la amplitud, sino cuándo aparece cada frecuencia. Aplico una transformación que se llama transformada de Gabor. ¿Está bien? Que es una combinación de una transformación de Fourier. ¿Sí? Entonces tengo el análisis de la señal en función de lo que a mí me interesa rescatar o me interesa ver. Me pongo en el tiempo, me pongo en la frecuencia, que es lo que más vamos a ver nosotros. También hay otro tipo de transformaciones que son, por ejemplo, la transformación de ondita. ¿También? La transformación de ondita es temporal frecuencial también, y estoy mirando, digamos, es lo mismo, entre muchas comillas, que la que le comenté antes de Gabor. Gabor solamente está mirando la ventana. Si yo quiero ver en diferentes instantes cómo está presentándose esa información temporal frecuencial, utilizo la transformada de ondita, que tiene una determinada función para cada ventanita que yo quiero mirar, y voy corriendo esa ventanita y me estoy parando en un momento determinado. Son ya elementos de análisis o de tratamiento de señales más específicos.
seguramente eso lo van a ver con SAR con SAR en tratamiento de señales, ¿no? Que es este último que le dije, onditas, es específico y se utilizaba en su momento, creo que se sigue utilizando para detectar, por ejemplo, yacimientos petrolíferos. ¿Mm? O sea, viene una señal y yo la discrimino en función a lo que quiero ver. Y puedo sacar la información en caso que sea un yacimiento petrolífero si es un crudo muy espeso, si no es espeso, si es gel, bueno, un montón de cosas estamos dando vuelta por ahí. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en la materia. Y después, técnicas de modulación, que son, por ejemplo, algunos seguramente lo habrán escuchado, OFDM, modulaciones ortogonales, multiplexación, o sea, multiplexación es el concepto de, en ese mismo canal que yo tengo, de golpe digo, bueno, ahora quiero mandar más información. ¿Qué hago? Y bueno, puedo mandar con diferentes variables o diferentes parámetros más información en ese mismo canal. Puedo mandar diferentes frecuencias, cada uno de las fuentes analógicas, por ejemplo, la modulo con diferentes frecuencias y lo mando dentro del ancho de banda del canal, pero cada una de esas frecuencias de subportadoras tienen una información diferente de la otra. ¿Está bien? Entonces, voy a tener ahí una multiplicación de frecuencia. Si mando la información con la misma frecuencia, pero en diferente, y habilito a cada uno de las diferentes fuentes en un instante determinado, tengo lo que se denomina una modulación, perdón, una multiplicación temporal o de división de tiempo. Puedo mandar a cada una de las fuentes con la misma frecuencia en el mismo instante de tiempo, pero con diferentes códigos. Le pongo un código a cada fuente y lo que tengo ahí es una multiplexación de código, por división de código. Puedo mandar en caso, por ejemplo, de un canal radioeléctrico, perdón. Puedo mandar haces, ¿está bien?, en diferentes direcciones y lo que tengo es una multiplexación espacial. ¿Está bien? Eso se utiliza, perdón, mucho para Z generación, no para móvil. Eso lo vamos a ver. O diferentes longitudes de onda, lo que tengo es un WDM o WCD o CWDM, multiplexación por por división de longitud de onda. Y lo mismo que la primera que les dije, pero en vez de hablar de la frecuencia, hablamos de longitudes de onda porque estamos hablando de un medio de enlace óptico. ¿Sí? Entonces, eso es el panorama general. Vamos a ver si podemos introducir alguna comparativa entre entre modulaciones ortogonales y no ortogonales y introducir algunas de las nuevas tendencias de modulación para las nuevas generaciones de móvil. Vamos a ver si nos da el tiempo. Y codificación. Todo lo que son códigos, estos que hablamos recién, códigos redundantes, cíclicos, también lo vamos a ver, convolucionales, el APD. Bueno. Respecto de la materia en sí mismo, vamos a estar los martes creo que era la H004, 002, no sé. O sea, ayer estuvimos en la F004 y era un sauna. Una locura. Pero bueno, cosas que pasan. La materia tiene este concepto. Hay un punto más que vamos a hablar ya en la próxima clase, que es de teoría de la información, cómo se maneja la información, qué es la información. La primera parte de analógica es más directa, salvo cuando nos metamos un poquito en FM, ahí vamos a tener algunos cuchillos matemáticos. Y la segunda parte hay que estar bien preparado, estar bien robusto en todo lo que es estadísticas. En toda la parte digital son procesos estocásticos.
Entonces, toda la parte de detección en ruido va a tener un manejo probabilístico. Entenderlo para entenderlo se hace desde el punto de vista de probabilístico. No es una locura, pero lo vamos a ir masajeando en la medida que vayamos avanzando en la materia. La materia es en este estadio una materia que se puede dar libre, obviamente, no se lo recomiendo, se puede dar regular, o sea, una regulariza o da libre. 2 parciales, corrección con 4, el 80% de asistencia para mantener la regularidad. Y tenemos 3 recuperatorios a fin de año. Las fechas las puse en el campus. En el campus hay información, hay bibliografía que ahora la vamos a comentar. En el campus está, digamos, va a ser la forma donde yo les mande la información de libros, de artículos que me parecieron interesantes, para que los lean. Y bueno, tenemos 3 recuperatorios donde pueden recuperar cualquiera de los 3 parciales todas las veces que quiera. Si uno lo llama en el primer parcial y quiere tomarse 3 recuperatorios y en el segundo le va bien, puede usar los 3 recuperatorios. No hay ningún inconveniente, ningún límite en ese caso. Sí tenemos en 2, ya les voy a poner, déjenme buscar acá, en 2 tenemos 2 actividades, aparte de los trabajos prácticos, que bueno, hoy no se pudo conectar José, aparte de los trabajos prácticos, que vamos a tener algún encuentro como para que él lo resuelva y sobre todo antes de los parciales. Tenemos dos actividades que son procesos de investigación. Entonces van a ver en el campus que hay una cantidad de artículos de investigación que los voy a ayornar para la primera parte y para la segunda parte. El objetivo es que ustedes elijan de esos artículos uno y lo presenten, formen un grupo, son 11, 12, 14 personas, 14 estudiantes. Bueno, lo ideal sería formar grupos de no más de 3 personas como un límite terrible. Lo ideal sería 2. En las distintas universidades que doy clases. Porque 2, la probabilidad de que trabajen los 2 es mayor que si hacemos de 3 o 4. También trabajando y el resto se mate, en algunos casos. No quiere decir que sea este caso. Pero les sugiero que sean de 2, que lo vayan armando, se lo vayan pasando a José. Y la idea es que tengan un contacto con publicaciones, papers, que dicen algunos, que son publicaciones con referato, o sea que están respaldadas por una institución académica o una organización, por ejemplo, como el IEEE, que es donde yo bajé los artículos. Son artículos que están hechos por doctores o por postdoctores, estudio postdoctoral. Son complejos y tienen mucha referencia. La idea no es, en parte sí es, jorobarlos. La idea es que puedan perderle el miedo al análisis de una publicación, que puedan centrarse en el tronco de la publicación. Ustedes van a leerla, no la van a entender al principio, después la van a entender medianamente, la vamos a ir charlando, por supuesto, lo que quieran, y van a ver que tiene muchas ramificaciones. Entonces, el objetivo es poder hacer ese ejercicio, no tanto de entender y de explicarlo, sino de ver cuál es el tronco de la publicación. Hacer un pequeño informe y una presentación en un PowerPoint de 10, 15 filminas, digamos así, donde ustedes le transmitan esa experiencia, lo que entendieron a sus compañeros. ¿Para qué hacemos esto? Primero para que, como les decía, para que puedan perderle el miedo a la investigación, al análisis de un artículo, que
es de su interés, porque ustedes lo van a elegir, dentro de estos artículos o de otra información que ustedes digan, un capítulo de un libro, de un tema que, por ejemplo, un capítulo específico de un libro donde ustedes quieran explicar un tema que no tocamos. Si yo quiero explicar cómo funciona un modulador de QAM en un sistema de televisión por cable. Bueno, perfecto. Una explicación desde el punto de vista del manejo de la señal, no de cómo funciona electrónicamente, porque no es el objetivo de la materia. ¿Bien? Y que puedan presentarlo, puedan armar esa presentación y poder transmitirlo a sus pares. ¿Eh? Que es lo que van a hacer el día de mañana en el trabajo. Cuando ustedes tengan una investigación o hagan un desarrollo o fuese, ustedes van a después tener que presentárselo al comité de dirección o presentárselo a los técnicos, explicarles cómo funciona un sistema o una investigación que hayan hecho eh, ustedes mismos. Digamos, la idea es justamente eso. ¿Está bien? Es que se puedan entrenar medianamente en, en esa actividad. Y que le pierdan el miedo, como decía antes a la publicación, que le pierdan el miedo a presentarse frente a otras personas, ¿está bien? A desempeñarse. Seguro que muchos de ustedes en algún momento le va a picar el bichito de la docencia. Bueno, también es una forma de transmitir la información. Aparte es parte de lo que se requiere en la nueva metodología del plan de estudio, ¿no? Que no sea solamente técnico, sino que también sean poder tener habilidades, desempeño de gestión, de presentación, de docencia. Eso básicamente, si no me quedó nada en el tintero, vamos a ver la bibliografía. Hola Pedro, buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Está Pensé bien. que Hace no un te rato ya tenía. estaba, ¿eh? Ah, No, bueno, yo pensé que no siete y había. media más o menos entré. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahí José Yapura, el ingeniero José Yapura, está con nosotros ¿desde cuánto? Como 3, 4 años, ¿no? Cuatro años Este ya recién. va a ser el quinto. El quinto año. El quinto año también está dando esta materia un poquito más resumida en la Universidad de Hurlingham. Empezaste este año o el cuatrimestre que viene. No, este cuatrimestre ayer Este- empecé. perfecto, perfecto. Así que bueno, y nos va a acompañar acá a nosotros, va a resolver las dudas respecto de los prácticos, va a dar algún que otro temita. Y bueno, es un colaborador muy importante en esta materia. Así que bueno, excelente. Yo pensé que no estaba, porque no recuerdo si te vi en el campus, estás en el campus, ¿no? Sí, estoy, sí. Sí, sí, bueno, yo no te iba a mandar el enlace, pero bueno, ahora hicieron oficial el tema de los enlaces, ¿no? Ahora vos podés entrar al campus en vez de por el Vic y no sé cuánto, la porquería que estaba antes, ahora podés entrar, tenés una aplicación específica para hacer un Meet, ¿no? Ah, ok. No, no Eso sabía está eso. mejor. Ahí nos vamos mejorando. Espera que estoy buscando el... Bueno, eh, no, esto no es. Entrevista, no es.
pasa. Se va a salir. Pero ahí está. ¿Están viendo? Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, se ve. Sí. Bueno, acá es un poquito lo que decíamos antes, contenidos mínimos, objetivos pedagógicos. Acá hay un programita es decir, el programa de la materia que es genérico, un poco lo que hemos hablado antes, diferentes técnicas de modulación, codificación de canal, y esta es la bibliografía. Bibliografía la pusimos obligatoria y complementaria. La realidad es que hoy por hoy bibliografía obligatoria y complementaria es sugerida, ¿está bien? O no queda, no es académicamente correcta decir, yo sigo estos libros. Esto es lo que yo, digamos, entre comillas, seleccioné o voy mirando, que es esto que están acá, después en tal caso se lo mando en el campus. Este es un libro, el de Proacti es muy interesante para la parte digital. Este es un libro general también interesante, el Otum Ifioc. Y después hay los libros tradicionales, ¿no? El Lati, el Carson, hay uno, Hiking también, pero estos son, como le decía, libros sugeridos. Si ustedes el día de mañana tienen la inquietud de buscar otra bibliografía, la bibliografía que yo doy está en inglés, porque es la que más actualizada está y la que más contenido tiene. Carson lo pueden conseguir en español, pero es muy viejo, el Lati también. La idea es que les decía, si ustedes quieren seguir otro libro, los libros tienen tienen la misma información, pero fíjense en el prefacio, entre todas las cosas que dice el autor, dice si es un libro de texto y para qué nivel está digamos, requerido. ¿Está bien? Por lo general, los mejores libros son de estas editoriales, de Wiley, de McGraw-Hill, de IEEE, prensa de IEEE, o de Springer. También son buenos libros, son libros de texto, que eso es importante, y son libros que se utilizan en universidades y que son reconocidos en universidades. Entonces, fíjense en eso. Si ustedes quieren decir, no, quiero otro libro o me conseguí un libro en español, bueno, fíjense también los años y qué edición es, ¿está bien? Para estas materias que son más generales, o para la primera parte que es más general, la teoría no evolucionó. Ya la parte que, como yo le comentaba, de modulación digital, bueno, por ahí sí hay novedades, nuevas técnicas de modulación que se están desarrollando para nuevos sistemas de comunicación, ¿no? ¿Está bien? Creo que nada más de esto. En algún momento hicimos una práctica. Tenemos en el laboratorio, que lo armó José, además de los problemas, tenemos los problemas de la materia, no de los problemas que tenemos en el laboratorio. Tenemos dos dispositivos que son FPGA, se denominan SCDR, son Software Defined Radio, son sistemas de enlace radioeléctrico o enlace físico, que son cajitas que yo le digo lo que son. Le puedo decir que es un modulador de AM, un modulador de FM, un modulador PSK, QM, etcétera, etcétera, etcétera.
tenemos dos. Cuando hay pocos alumnos se puede hacer una práctica. Este año, nosotros apuntamos este año a hacerla, como para que, aunque sea vean en un ambiente de laboratorio, cómo armar a nivel de software un sistema eh, de modulación digital o analógica. Lamentablemente no tenemos más, entonces no es que podemos armar grupos y que cada grupo haga algo. Se hará una presentación general, bueno, después lo vamos a manejar con José. Entonces, lo que queda, yo ya vamos a dar un ratito por finalizada la charla esta, lo que queda es armar los grupos para esas investigaciones. Como les decía, tratar de armar grupos de 2 personas sería lo ideal. Y esas investigaciones o las presentaciones de esas investigaciones, no se los comenté, la vamos a hacer por tiempo, ¿está bien? O sea, ¿cuántos somos nosotros acá? Somos 14 aproximadamente, supongamos que son 7 grupos, bueno, 7 grupos, nosotros tenemos, las clases van a ser de 6 a 10 y media aproximadamente, ya después en teoría sería a las 11, pero si se nos ocurre llegar hasta las 11, es muy probable que nos quedemos dentro de la universidad y muy probable que se mueran, que revienten todo. En una época, doy fe que 11 menos 10 estábamos saliendo, pero había que sacarlo a los estudiantes en camilla porque estaba medio... El horario de noche es complicado, ¿no? Sobre todo para que trabajen. Pero bueno, entonces, en esas 4 horas podríamos hacer presentaciones de 20 minutos, media hora, a lo sumo, donde expliquen el tema y bueno, consumimos esa clase o aplicamos esa clase, invertimos esa clase para esa presentación. Bien, no sé, José, si quieres comentar algo más. No, simplemente, bueno, contarles a todos que las guías de ejercicios después creo que ya están colgadas en el campus. Sí, sí, porque son las mismas del año pasado, creo que ya Claro, está. y son 7, así que, no sé, cada 3, 4 clases haremos algún tipo de práctica, donde vamos a Correcto. resolver los ejercicios en clase, cosa de que ustedes puedan ir entendiendo más el concepto de cada tema. Y después, bueno, vamos a ver también lo del software GNU Radio, así podemos trabajar con las placas que están en el laboratorio. Eso es lo que le comentábamos recién de los SDR, ¿no? Tienen un software que es parecido al MATLAB, al Simulink, lo que pasa es que con el Simulink y MATLAB no funcionaban. Y bueno, vamos a intentar hacer alguna práctica en el laboratorio de esos. Creo que había una antena que estaba rota, ¿puede ser? No, no, ¿No? habíamos inventado una, Ah, que cierto. eso era, habíamos Muy inventado una porque las otras eran de alta frecuencia y no podíamos recepcionarla con ¿cómo es? La estación de radio que hacíamos, no la podíamos recepcionar con el celular ni con una radio, un radio a sí, pilas. el sistemita este es un sistema que va de bajas frecuencias, no me acuerdo de las decenas de megahertz a 6 gigahertz. Entonces yo le digo cuál es esa portadora, ¿no? El Carson, si quieren pueden usarlo, ¿sí? También. Es parte, hay temas que no están muy profundamente desarrollados, pero como una base le va a servir. Yo diría que con el Carlson y el ProAquis hay 3 tomos en la biblioteca, todavía hay tomos físicos, que están nuevos los 3, pero nunca, nadie los usó, solamente yo, me parece. Hay 3 tomos ahí en la biblioteca que lo pueden retirar.
pero el ProActive va a servir para toda la parte de recepción óptica y recepción digital de bajo ruido, ¿no? Uno también muy interesante es ese que yo les comenté de Lotung. Después les voy a poner la lista de libros sugeridos en el campo. Y bueno, entonces, ¿alguno recuerda cuál era el aula? Porque no la pude encontrar nuevamente. Era la H004, ¿puede ser? ¿Alguno investigó? H003, excelente. Gracias, Federico. Y Me parece que el año pasado nos había tocado una de las H, pero no sé si es justamente era esa. arriba, ¿no era Sí, arriba? sí. Porque me cambiaron el aula respecto del año pasado. Ayer en medio de enlace fuimos a la F004, que es una especie de búsqueda del tesoro, porque no la encontramos hasta que la encontramos. Por supuesto que no había un solo escritorio. Mm. Perdón, había un escritorio, no había 3 sillas, y éramos 22, una concurrencia bastante grande. Y bueno, qué sé yo. No sé de dónde. Es abajo, en el fondo, pasando las F, debe ser una de las aulas nuevas, Sí, ¿no? seguramente. Así que bueno. Eh, a ver. Bien. ¿Alguna duda, un comentario? ¿Mm? ¿Se quieren ver el partido? ¿Qué sé yo? Les repito, ¿no? Cortamos acá hoy por una cuestión del paro. ¿Está bien? No quería que dejar de tener digamos, esta charla introductoria, que son más o menos 2 horas, 2 horas y media, en el próximo martes, para ya el próximo martes empezar específicamente con la temática. Vamos a empezar con la parte de teoría de información. Y también puse información en el campus, así que si lo quieren ir leyendo, perfecto. Y bueno, nuevamente, si tienen algo que comentar, alguna duda, algo que haya quedado en el tintero. ¿Sí? ¿No? No, todo claro. Bueno, entonces restaría que les ponga ¿cómo es? Que les mande la bibliografía, y cualquier cosa nos comunicamos a través del campus. ¿Está bien? Me mandan mensajes a mí o a José. Supongo que después armarán con José un WhatsApp, ¿no? No sé, un grupo para que es lo que hacías habitualmente, ¿no, José? Sí, sí, todos los años hacemos eso. Bueno, después lo coordinan con él.